enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en la cosa de la carne, pero los que son de Cristo en la cosa del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. A vosotros no os vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestro cuerpo mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si vivís conforme al Espíritu, mas si por el Espíritu haced morir la obra de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijo, también heredero de Dios y coheredero con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros has de manifestarse. Gloria a Dios. Padre, gracias te damos por esta tu santa y bendita palabra, Señor. Te rogamos en esta hora, Señor, que tú la hagas prosperar en nuestra vida, Espíritu Santo, en cada corazón, Dios mío, que escuche esta palabra, Señor amado. Padre, que sea tu Dios mío, dándole el crecimiento, Señor amado, y ayúdanos a ser hacedores de ella, Padre. Ayúdanos a ponerla por obra, Espíritu Santo, Señor amado. Padre, que sea tu Dios mío usando mi intelecto, Dios mío, que sea tú tomando el control, dándome la sabiduría de lo alto, la inteligencia, Dios mío, Espíritu Santo, por tu Santo Espíritu que mora en nosotros. Y te damos a ti toda gloria y toda honra, Señor. Pueden sentarse. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. El tema del mensaje: viviendo en el Espíritu. Bendito sea el Señor. Aleluya. Y cuán difícil se nos hace vivir en el Espíritu. Bendito sea Dios. Gloria a Jesús. El apóstol Pablo escribiéndole a los romanos. Gloria a Dios. Poderoso es el Señor. Dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Gloria al Señor, aleluya. Pero hay que ver si estamos en Cristo Jesús. Porque dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero hay veces que nosotros decimos: yo soy cristiano. Pero como dice un adagio por ahí,
que del dicho al hecho hay mucho trecho. Muchas personas dicen, yo soy de Cristo, yo soy cristiano, pero el decir yo soy cristiano de labio no nos salva. Eso no nos hace libre de la esclavitud del pecado. El decir que somos cristianos, hay que vivir una vida de obediencia y de santidad y apartarse para Dios. Por eso el apóstol Pablo dice, ahora pues ninguna condenación hay. No hay ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Eso es lo que se han apartado del mundo, se han apartado del mal, se han apartado del pecado, bendito sea el Señor, y están viviendo una vida en obediencia y santidad para el Señor. Por eso es que el apóstol Pablo se destaca de esta manera y dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y cuando está hablando de conforme al Espíritu, no está hablando del Espíritu del hombre, está hablando del Espíritu Santo de Dios, está hablando del Espíritu que Dios da a cada persona que acepta a Cristo como su único Salvador. Aleluya. Por eso es que Él dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque dice el mismo apóstol Pablo en otra parte, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Bendito sea el Señor. ¿Qué se distingue de esto? De que no militamos según la carne, aunque andamos en este cuerpo, pero no hacemos lo que este cuerpo quiere que nosotros hagamos, sino que nosotros hagamos las cosas que le agradan a Dios, las cosas que le agradan al Espíritu de Dios. Bendito sea el Señor. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo, bendito sea el Cordero, aleluya. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Porque la ley del Espíritu de vida, el Espíritu que da vida, el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de Dios que nos transforma, que nos renueva, que nos hace ser una nueva criatura. Dice que porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, o sea, el Espíritu de Cristo, es el que nos ha hecho libre de la ley del pecado. El pecado dice que nosotros somos condenados. El pecado nos manda al infierno. El pecado nos sentencia para una vida eterna en el infierno. Pero a través de Jesucristo, bendito sea el Señor, a través de Jesucristo, nosotros podemos ser libres de la maldición de la ley del pecado, porque Cristo nos hizo libre de la maldición del pecado. Bendito sea el Señor. ¿Por qué nos hizo Cristo libre a nosotros de la condenación del pecado? Cuando Cristo pagó por nuestro pecado. Por eso es que en Cristo es que somos libres de la ley del pecado. La ley del pecado dice: el alma que pecare, esa es la que van a morir. No condena. El pecado no condena. Pero la ley de Cristo, la ley del Espíritu de Cristo, nos da vida en Cristo Jesús y nos hace libre del pecado de la ley. Bendito sea el Señor. Poderoso es el Señor. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. Bendito sea el Señor. Porque lo que era imposible para la ley era imposible decir que una persona era libre de pecado. La ley no puede salvar a nadie, ni puede hacerlo libre de pecado. ¿Por qué? Porque la ley no perdona pecado.
Pero cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, que pagó el precio por nuestro pecado, nos libró de la maldición de la ley y nos hizo libres en Cristo Jesús. Pero para ser libre en Cristo Jesús hay que andar y vivir conforme al Espíritu. Alabado sea el Cordero. Por cuanto era débil por la carne. La carne siempre peca, mi hermano. La carne siempre va a pecar. Bendito sea el Señor. Pero ¿qué hacemos? Sometemos esta carne a Cristo. Sometemos nuestros deseos carnales a los pies de Cristo Jesús. Y cuando nosotros oramos al Señor y le decimos al Señor, Señor, yo no puedo con esta debilidad que yo tengo, pero yo sé que en el Espíritu yo lo voy a vencer, porque tú crucificaste el pecado de la ley, lo crucificaste en la cruz del Calvario. Bendito sea el Señor. Yo no podía guardar la ley, yo no podía vivir en el Espíritu, no podía vivir en la ley. ¿Por qué? Porque que vive bajo la ley siempre vas a pecar. Por eso dice la palabra que el que dice que guarda la ley y quebranta un solo mandamiento de eso, se ha hecho culpable de todo juicio de la ley. Se ha condenado totalmente, porque por eso fue que Cristo vino y murió en la cruz del Calvario, porque no había hombre que pudiera cumplir la ley. Bendito sea el Señor. Nadie, ningún ser humano podía cumplir la ley. Por eso Cristo dijo, yo no he venido a abrogar la ley. O sea, yo no vine a quitar la ley, yo vine a cumplir la ley. Bendito sea el Señor. Eso es lo que está diciendo Jesús. Bendito sea el Señor. Por eso es que ya nosotros no tenemos que hacer como hacían en el Antiguo o en el Primer Testamento. Gloria a Dios, aunque hay muchas personas que todavía están en eso, bendito sea el Cordero, que creen que sacrificando tales y tales cosas pueden ser libres de su pecado. Pero esa es una ignorancia demasiado grande. ¿Por qué? Porque para eso vino Cristo y murió en la cruz del Calvario, para pagar el precio por nuestro pecado, porque no había un hombre que pudiera cumplir la ley. Bendito sea Dios. Pero Cristo vino y murió en la cruz del Calvario, y dice que con un solo sacrificio hizo perfecto todos los sacrificios. Aleluya. Oh, gloria a Jesús. Aleluya. Bendito sea el Cordero de Dios. Yo me imagino aquellos animalitos que sacrificaban tanto. Si hubiese entendido un entendimiento de lo que era que estaba pasando, bendito Dios, se habían alegrado bastante, porque ya Cristo vino y condenó el pecado en la cruz del Calvario. Ya no hubo que hacer más sacrificios de animales, ni de corderos, ni de esto ni del otro. Bendito sea Dios. Y cuánto mucho más se alegraría el sacerdote y el sumo sacerdote, que tenía que entrar al lugar santísimo una vez por año, que tenía que santificarse. 8 días de purificación para poder entrar en el lugar santísimo y ofrecer el sacrificio por su pecado y por los pecados del pueblo. Mucho más se alegraría el sumo sacerdote, bendito sea Dios. ¿Por qué? Porque Cristo dijo allí, heme aquí, yo soy el Cordero, yo soy el que voy a ser sacrificado, yo soy el que me voy a entregar por vuestro pecado, yo soy el que voy a hacer perfecto todos los sacrificios con un solo sacrificio, que soy yo. Oh, gloria, oh, gloria a Jesucristo, alabado sea Dios. Y mucha gente, hermano, no entendemos la grandeza, el favor y la misericordia que Dios tuvo para con nosotros. Enviar a su Hijo, hermano. Por eso es que tanta persona ignorante de hoy en día, y usted ve haciendo tantos sacrificios y se tajan la espalda y que van al huele de rodillas y que van a tal sitio y que hacen esto y que hacen el otro. Hermano, lo que se están es sufriendo y cargando más pecado, porque Cristo lo pagó todo. Ya no hay que hacer ningún sacrificio. Bendito sea Dios. Hay mucha gente que dice, me voy a tirar al piso del silicio, me voy a meter 40 días, voy a hacer un sacrificio. Mentira, mi hermano, eso no es ningún sacrificio. Usted lo que está haciendo es volviendo esa carne suya para que se someta a Dios.
¿Por qué? Porque el sacrificio lo hizo Cristo.